Tema polémico. El señor Ceballos salió del país. Medios de comunicación alertaron y uno confirmó que el exministro de Salud, doctor e hijo, dejó el país en un vuelo a Miami, Estados Unidos, la madrugada del pasado sábado 27 de febrero. Hay fotos que circulan en las redes sociales en el que se observa a Ceballos en un avión. Aún se desconocen los motivos de su viaje y si dicho material fotográfico corresponde a su vuelo de este sábado. Horas después, el ex jefe de la cartera de Estado borró su cuenta en Twitter. El comentario está a cargo de Alexis Moncayo, en Pichincha Opina. 7:07 a.m. Bueno, como si no hubiese sido suficiente que su gestión fue realmente un verdadero desastre, y no solo por su mala gestión y por los malos resultados de la gestión, sino por esos detalles, ¿no? de muestras de un cinismo, pero descarado del exministro, que parecía que a él lo que decía la opinión pública, lo que podían decir, y no, fíjense ustedes, no solo el periodismo, no solo los que hacemos opinión, sino en general, parecía que la opinión de la gente, de los ciudadanos, de los ecuatorianos, en las redes sociales incluso, que ahora es un espacio totalmente democrático y abierto en donde podemos emitir nuestros comentarios, nuestras críticas, también nuestros halagos y demás. Pero parecería que eso al exministro Ceballos poco le importaba, o sea, le daba igual. Y creo que tanto le daba igual que en todo el tiempo que tuvo como para poder mejorar o para poder cambiar las cosas que venía haciendo mal, no lo hizo. Y más bien se ratificaba en las cosas que hizo mal. Por ejemplo, y me parece que este es el caso más emblemático, ¿no? Que es el de la vacuna de su madre. En su condición de exministro y por el privilegio que eso obviamente conllevaba, el hombre abusivamente decidió vacunar a su mamá antes que al resto de ecuatorianos. Es así de sencillo. En lugar de admitir haber cometido el error, Ceballos se ratifica en el mismo y justifica ese error, diciendo que él hubiese hecho siempre lo mismo porque se trataba de su mamá. Y me parece que ahí el exministro Ceballos se equivoca porque, y esto lo comentamos con ustedes en varias ocasiones después de que se conoció la noticia, el hombre no era ministro de la familia Ceballos, pues. El hombre era ministro de Salud Pública del Ecuador, y bajo su responsabilidad estuvo el manejo de la pandemia, una pandemia y un episodio que no tiene comparación en la historia más reciente de este país. Y me parece que Ceballos no fue nunca consciente de la magnitud del problema que estábamos enfrentando, por un lado, como país, y por otro, me parece que tampoco se dio cuenta de la magnitud del error que había cometido. Pero además, y como lo hemos dicho varias veces también, una de las improntas más características que tiene este gobierno, y parecería que cuando van a incorporar funcionarios para que asuman ministerios o carteras de Estado, parecería que es ese, ¿no? Tener o gozar o ser cínicos y tener un cinismo que a ratos ya roza los niveles y los límites del absurdo, ¿no? O sea, como por ejemplo decir que este es el gobierno que mejor ha manejado la pandemia a nivel mundial, por ejemplo. Y eso lo hemos escuchado decir al propio presidente Moreno. Como por ejemplo, dejar que se desborde la crisis penitenciaria a unos niveles estrepitosos que dan cuenta de que desde el 2018, 19, 20 y 21 hay 178 personas que han sido asesinadas en los centros penitenciarios
como resultado de un proceso de debilitamiento de todo el sistema, porque despidieron personal, porque con esos ajustes económicos agresivos que obedecen a los acuerdos firmados entre el gobierno y los multilaterales, les dijeron tienen que eliminar ministerio, entonces afuera Ministerio de Justicia. Con eso se acabó prácticamente la política de rehabilitación social en el país, despidieron guías, no tenemos personas capacitadas que estén a cargo de la seguridad, hay un déficit enorme de personal para poder controlar los centros de rehabilitación en el país. Entonces, pasa todo eso y Moreno sale a decir, es que es culpa de los correístas lo que pasa en las cárceles y cómo la gente se está matando, y después no, busquemos otra justificación que sea un poco más ridícula. Ay, digamos que es por culpa de que se fue la base de Manta del país, o sea, como que sí. Tener 7 bases estadounidenses en Colombia a ellos les hubiera ayudado a solucionar el problema del narcotráfico, de los cultivos y de la inseguridad, que es todavía un problema latente en la sociedad colombiana. Y no es así. No es así, o sea, ¿qué podía haber? Se han preguntado ustedes qué podía haber hecho los militares gringos que estaban en el FOL en Manta con la crisis carcelaria. No hubieran ayudado de nada, la verdad. O sea, hubiera sido realmente mínimo el aporte que podían haber dado a solucionar este problema. Pero con el cinismo que les caracteriza salen y dicen que lo de las cárceles se debe a octubre y los correístas de octubre. No, que se fue la base de Manta. Y así, ¿no? Entonces, con el ministro de Salud ocurrió algo parecido. Por eso es que él sale y se defiende como se defiende después de haber vacunado a su familia, porque además hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que no fue solo su mamá, que fueron más familiares del ministro Ceballos los que se beneficiaron de la vacuna. Y eso es algo que tampoco se ha dejado claro. O sea, ¿cuántos familiares, a más de la madre del ministro, se vacunaron? Y hay otra cosa adicional. ¿Cuántos funcionarios públicos, sobre todo de primer nivel, se han beneficiado ya de la vacuna? Según los datos, que son datos además que los entrega el gobierno, porque además, y por ahí, empezando por ahí, no son del todo fiables esos datos, ¿no? En el Ecuador, y fíjense ustedes que justo hoy, 1 de marzo, estamos recordando un año, ¿no? Un año desde que se reportó el primer caso, el caso 0 de COVID en nuestro país, aquella mujer que había llegado el 14 de febrero al Ecuador, proveniente de España, y que fue el caso original, ¿no? En nuestro país. Justo estamos cumpliendo un año desde la llegada de la pandemia al país. Y desde entonces, según el gobierno, porque estos son los datos oficiales que entrega el gobierno, en nuestro país se han detectado 286.155 casos. ¿Qué tan real es esto? A mí me parece que es una cifra que no se acerca a la cifra real, porque nuestro país es de los que menos muestras, y esto, fíjense ustedes, lo hemos conversado con Andrea Gómez, lo hemos conversado con el doctor Daniel Simancas, con el rector de la UTE, con el doctor Ricardo Hidalgo, lo hemos conversado con el presidente de la Federación de Médicos de Pichincha, ¿no? Con el doctor Víctor Álvarez, y con un sinnúmero de especialistas en temas médicos. ¿Y qué nos han dicho ellos? Que el Ecuador no ha sido lo suficientemente eficiente y no ha sido lo suficientemente prolijo en aplicar pruebas de testeo, ¿no? O sea, no hemos sido lo suficientemente eficientes testeando los casos. Y mientras, fíjense ustedes, mientras la Organización Mundial de la Salud decía hay que testear, hay que hacer pruebas, acá el ministro Ceballos iba a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea a decir que no es tan necesario hacer pruebas. O sea, contradiciendo lo que era una disposición del organismo que rige la salud a nivel mundial, ¿no? Contradiciendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. De esas cifras que se arroja que en el Ecuador supuestamente se registran 15.811 muertes por COVID. El último informe, el de ayer, dice que 32 personas murieron con COVID. Según
según los datos comparativos de los decesos entre 2020 y 2019, hay un número excesivo de muertes superior a las 40.000. Entonces, de estas 15.811 muertes que reporta el Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud, no se acercan tampoco no se acercan ni de lejos a la que sería la cifra oficial de personas que han fallecido en el Ecuador por haberse contagiado del COVID. ¿Y esto a qué se debe? Obviamente se debe a que no hemos sido, insisto una vez más, lo suficientemente eficientes como país para aplicar la mayor cantidad de pruebas. Y en contrapartida, ¿qué es lo que han hecho? A las personas que han aplicado pruebas, pues han empezado a perseguirlas a través de los instrumentos judiciales en este país. Yo creo que hay que recordar también un episodio a propósito de este año de la pandemia en el Ecuador. Porque parecería que a ratos los ecuatorianos tenemos una memoria de corto plazo y que padecemos, ¿no?, de una suerte de amnesia selectiva, ¿no? A veces perdemos también la memoria de forma selectiva, algunos ecuatorianos. Y hay un episodio que yo no me voy a olvidar, y es el hecho de que el manejo, el control, la administración de la emergencia sanitaria por efectos del COVID, el gobierno nacional le entregó como responsabilidad a Otto Sonnenholzner. Y Otto Sonnenholzner, después de hacerse fotos, después de posar para sus fotógrafos, que probablemente fueron los funcionarios que más trabajaron durante su paso por la vicepresidencia, resulta que Otto Sonnenholzner, en medio de la pandemia, cuando esta no se había resuelto y cuando teníamos un montón de problemas, de inconvenientes que no habían sido solucionados, el hombre renunció y se fue. Como que no era con él. Otto Sonnenholzner renunció y se fue. Y dejó ahí, ¿no?, la responsabilidad que le había entregado el Ejecutivo. Usted, señor, va a manejar, va a controlar la pandemia. El otro cogió y se fue. ¿En qué momento se iba? Claro, cuando se estaba supuestamente cocinando su precandidatura presidencial, que después se diluyó, ¿no? Vayan a saber ustedes. Yo no tengo idea por qué finalmente no hubo el espacio como para que Sonnenholzner sea ratificado como el candidato de las derechas en este país. No tengo idea. Habrán algunas respuestas posibles, ¿no?, para sacarle la vuelta o encontrarle la vuelta a la decisión de Sonnenholzner de no ser candidato a la presidencia de la República. Pero lo cierto es que ese es un ingrediente más, ¿no?, de este gobierno, que no supo cómo administrar la crisis, que no supo cómo enfrentar la crisis, y tuvo un vicepresidente que corrió, que huyó a la primera, que le dieron chance, se fue, y no supo enfrentar una situación que era muy crítica, obviamente, que creo yo en el mundo entero nadie estaba preparado para enfrentar esta situación. Creo que esa es otra realidad, y menos todavía un gobierno que rompió una hoja de ruta, que traicionó un proyecto político que estaba en marcha, al cual se pertenecía, y que tenía además el plus de haber contado con funcionarios con una experiencia de haber sido gobierno ya durante 10 años, ¿no? Entonces empiezas a improvisar, empiezas a tomar un giro totalmente radical y bueno, las consecuencias están ahí a la vista de absolutamente todos en el Ecuador. Y yo creo que sí era necesario hablar del episodio de Sonnenholzner, atándolo a la salida de este ministro que ha sido un desastre y que ha sido un ministro y un funcionario totalmente incompetente, indolente, cínico. Y ahora sí voy al cierre de este comentario, porque lo que acaba de hacer Ceballos es una de las cosas más grotescas que puede haberse dado en la historia de este país. El hombre
renuncia a la cartera de salud después de una ola de críticas y también de identificar a quienes lo han defendido, ¿no? Gente que hasta el último consideraba que era un error la salida del ministro Ceballos de la cartera de salud, que consideraban que había llevado adelante un plan de vacunación extraordinario, ¿no? 3.000 personas se han vacunado en este país. Entre ellas la mamá del ministro. Pero bueno, Ceballos me parece a mí que se demora y mucho en renunciar porque ya la opinión pública, los ciudadanos que a través de sus redes sociales se habían pronunciado y ya se había generado una corriente de opinión que estaba totalmente contraria y adversa a Juan Carlos Ceballos. A pesar de eso, creo que también hay que destacar el poco entendimiento y la poca conexión del Ejecutivo, de Moreno, de su equipo más cercano de colaboradores, con respecto del sentimiento de los ciudadanos en este país. Nunca se conectaron, no se dieron cuenta de la gravedad del problema, de la gravedad del conflicto que significaba para el propio gobierno mantener a Ceballos como ministro de Salud Pública. Y se va con dos procesos en su contra en marcha, uno político, que está en la Asamblea Nacional, y el otro judicial. Porque aquí hay algo que es innegable y que que tiene que ser investigado, ¿no? Todo el paso de Ceballos por el Ministerio de Salud, por la adquisición de pruebas, por la adquisición de las vacunas, por la lista de las personas vacunadas, son cosas que la Fiscalía debería estar investigando y que no sabemos si lo va a hacer porque, claro, entre los beneficiarios de las vacunas están funcionarios de la Fiscalía. Vimos cómo, por ejemplo, en Azuay, al menos 140 funcionarios de la Fiscalía han sido ya vacunados. Entonces, claro, me imagino que ese favor, de alguna manera, tiene que pagarse. Ojalá y me equivoque y la señora fiscal demuestre que no hubo ningún favor de por medio a la hora de vacunar a sus funcionarios e investigue a Juan Carlos Ceballos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el señor renuncia y al siguiente día, como suele casi ser una costumbre en este país, ¿no? Admito que cometí un delito y me mando a mudar, como ya ha pasado históricamente en este país, en varias ocasiones. También pasó en el gobierno anterior con Pedro Delgado, acuérdense ustedes. El hombre en rueda de prensa admitió haber cometido un delito y al siguiente día se mandó a mudar diciendo que se iba al matrimonio del hijo y nunca más volvió. ¿Y a dónde se fue? Se fue a Miami, igual que Ceballos, que también se va a Miami. Así que no nos olvidemos, no perdamos la memoria con respecto de lo que fue el paso de Ceballos por el Ministerio de Salud y tampoco el de Sonnenholster, que también está metido en esta colada. Y para cerrar el comentario sobre este tema, que creo, me parece, de aquí viene lo fundamental. Quien asuma este enorme problema, quien cargue con este muerto que es ahora mismo el Ministerio de Salud, porque es un menudo problema el que le deja Ceballos al gobierno y al próximo funcionario que asuma la cartera de salud. Si usted, señor o señora, que va a asumir el Ministerio de Salud, no llega con el firme compromiso de decirle al país la verdad y de, por ejemplo, publicar la lista de las personas que constan en la nómina para la vacunación, mejor ni se haga cargo. Porque lo primero que tiene que hacer el funcionario que llegue al Ministerio de Salud es transparentar toda la opacidad provocada por la administración de Ceballos. Esto tienen que saberlo perfectamente bien quienes van a asumir ahora el Ministerio de Salud. Si ustedes no llegan con la convicción de decirle al país la verdad, mejor ni se asomen por el Ministerio de Salud. Porque eso es lo primero que les vamos a exigir los ecuatorianos, que digan al país la verdad. 7 de la mañana con 25 minutos. Profe, ¿con qué cerramos el comentario hoy lunes? Las 7:25. Hace un año, un 29 de febrero del 2020, año bisiesto, la entonces ministra de Salud, Catalina Andramuni, anunció el primer caso confirmado de COVID-19 en el país. Una ciudadana ecuatoriana que arribó a Guayaquil el 14 de febrero
A un año, Ecuador registra 286.155 contagiados. En Pichincha opina, comenta de inmediato Alexis Moncayo. 7 de la mañana con 26 minutos. Obviamente hoy había que comentar sobre lo que ha sido este año, ¿no? Un año muy doloroso, un año trágico, un año triste, un año que ha significado perder familiares, perder amigos, perder compañeros de trabajo, perder conocidos, vecinos, etc. Un año que le ha golpeado a este país, además de forma particular, ¿no? Porque a diferencia de lo que ocurre en otros países, en otros estados, al Ecuador le cayó todo en una sola, ¿no? Crisis sanitaria, crisis política, crisis económica. Entonces hemos tenido que, como país, enfrentar una conjunción de crisis, ¿no? Que probablemente podíamos haber manejado esto mejor, y no tengo dudas, por eso les decía yo hace un momento, ¿no? O sea, este gobierno, entre las cosas que se destaca está el hecho de haber roto con gente que venía con 10 años de experiencia en el manejo público, empezar a llenarse más bien de personas un poco improvisadas, y las consecuencias finalmente terminamos pagando todos los ecuatorianos. Y hay otro episodio sobre el cual no podemos dejar de hablar, y que ustedes obviamente lo saben y por eso lo comentan en nuestras redes sociales, y con el que estoy totalmente de acuerdo y que hay que mencionarlo. Y así como yo les decía hace un momento que no hay que olvidarnos cuál fue el papel que jugó Sonnenholzner, que ahora además en las elecciones salió a darnos lecciones de democracia y a decirnos casi que por quién tenemos que votar para que no regresen no sé quién y no sé cuánto y no sé cómo, ¿no? Este hombre que no pudo ni siquiera con la vicepresidencia de la República y salió corriendo a la primera que pudo. Bueno, tampoco hay que olvidarnos de otro detalle adicional, que mientras el Ecuador estaba enfrentando una crisis sin comparación en la historia, que mientras el Ecuador estaba enfrentando una pandemia, este gobierno estaba repartiendo hospitales. Este gobierno, el gobierno del presidente Moreno, estaba feriándose y traficando con la salud de la gente, con la salud de ustedes, con la seguridad de sus familias, de la de todos los ecuatorianos. Estaban utilizando los hospitales como parte de un botín político para blindarse en la asamblea, para conseguir votos en la asamblea y, por ejemplo, obstaculizar y bloquear los juicios políticos en contra de Richard Martínez, que tenía 5 procesos planteados y que ni uno solo de ellos llegó al Pleno de la Asamblea Nacional, y que ahí, por ejemplo, yo siempre voy a recordar como protagonistas de la defensa de Richard Martínez a legisladores de la bancada de Creo. El señor Fernando Callejas, asambleísta por Tungurahua, una vez en el Pleno de la Asamblea con un discurso sumamente efusivo, defendiendo a Richard Martínez, de quien decía estaba poniendo las cosas en orden en las finanzas de este país. No tenía que ser enjuiciado. Asambleísta de Creo. Luis Pachala, aquí en varias ocasiones conversamos con él y con otros colegas suyos, defendiendo a la ministra Romo. ¿De qué bancada? De la bancada de Creo. Y así por el estilo, ¿no? Entonces, creo que son episodios y son pasajes de la historia reciente de este país que no podemos olvidarnos. Este gobierno repartió hospitales mientras la gente se moría. Este gobierno convirtió a la salud pública en un botín político en medio de una crisis sanitaria. Esas son cosas que tampoco podemos olvidarnos.